Hola, bienvenidos y bienvenidas a la unidad 3 de la materia Ciencia Política de UBA 21. Mi nombre es Ana Maya Labori y hoy vamos a continuar trabajando sobre el tema de la burocracia, que es el tema de esta tercera unidad. Como sabrán, la bibliografía que tenemos para trabajar es de Angelo Panebianco y es el capítulo 9 que se titula Las burocracias públicas. En esta tutoría, que vamos a dividir en 3 bloques, vamos a trabajar sobre 3 temas que aborda Panebianco en ese texto. El primero, que es el que vamos a abordar en este bloque en particular, es burocracias públicas y privadas. En el segundo bloque vamos a abordar la cuestión de burocracia y política, esa relación espinosa o esa tensión entre burocracia y política. Y finalmente, en el tercer bloque, para cerrar, vamos a hacer un análisis de caso que es sobre las burocracias militares, tal como lo analiza Panebianco también en su texto. Entonces, retomando lo que analizamos en las tutorías anteriores y que ustedes vienen trabajando en el texto, habrán notado que la definición que nosotros adoptamos de burocracia es la definición que establece que la burocracia es administración por parte de funcionarios asalariados. Esto es, descartamos cualquier otro tipo de definición, la que entiende que la burocracia es el gobierno de los burócratas, la que define a la burocracia como organización, la que define a la burocracia como organización eficaz. Acotamos la definición de burocracia a administración por parte de funcionarios asalariados. A partir de esto, podemos decir que esta definición tiene la ventaja de ser una definición operativa, una definición empírica, que facilita la comparación porque rescata o pone el énfasis en los principios organizativos y estructurales de las burocracias. Y en este sentido nos permite comparar a las burocracias públicas y a las privadas. Ahora bien, hay 3 líneas de análisis de la relación o de la comparación entre burocracias públicas y privadas. La primera línea de análisis enfatiza las diferencias entre las burocracias públicas y las privadas y dice que si bien se trata en ambos casos de organizaciones de tipo burocrático, hay una diferencia cualitativa muy importante que pone el sello y marca claramente la distancia entre un tipo de organización y otra. La primera diferencia, es la que se establece a partir del ambiente, el entorno o el escenario en el cual las burocracias se desarrollan. Entonces, las burocracias públicas, al desarrollarse en el sistema político-institucional, van a tener una característica particular distinta de lo que ocurre con las organizaciones privadas que se desarrollan en el entorno o en el escenario del mercado. A partir de estos escenarios, ambientes o entornos, es que se derivan otras consecuencias y otras características de estas organizaciones. La primera es que las metas organizativas se van a fijar en las burocracias públicas a partir de criterios políticos, mientras que las metas organizativas en el marco de las burocracias privadas se fijan a través del criterio de maximización de ganancias. Y no, básicamente a través de criterios de productividad y eficiencia que no son trasladables inmediatamente al ámbito de lo público o al ámbito de lo estatal. En lo que es a los recursos, la pregunta es cómo se extraen y se asignan recursos en una organización y en otra. En el caso de las burocracias públicas, esa extracción y asignación de recursos está relacionada con el entorno político institucional, mientras que en el caso de las burocracias privadas, esa extracción y asignación de recursos está prefijada por las relaciones de mercado. Esto también impone un sello, finalmente, al tipo de relación que van a tener esas burocracias con la autoridad. En el caso de las burocracias públicas, esa autoridad aparece como una autoridad externa, mientras que en el caso de las burocracias privadas aparece como una autoridad interna. Si lo pensamos en el caso de las burocracias públicas, esta autoridad es externa porque es extraburocrática, es el elemento político que corona la pirámide de las burocracias. Entonces, esta primera perspectiva lo que hace es enfatizar sobre las diferencias. Hay otra perspectiva que pone el acento en realidad sobre las semejanzas y señala el peligro de sobrevalorar las diferencias entre el Estado y el mercado porque nos lleva a idealizar el mercado y la naturaleza rígida y jurídica, la rigidez de la naturaleza jurídica y formal de las burocracias públicas.
Lo que dicen quienes están dentro de esta perspectiva teórica es que si bien hay diferencias, claramente las hay, esas diferencias son más bien de grado antes que de calidad. Y lo que deberíamos mirar es, digamos, es más un caso, hacer análisis de casos, de qué tipo de organización estamos hablando, ya sea pública o privada, y chequear allí cuál es la mezcla de factores ambientales que influencia más a esa organización. Si se trata de un predominio de relaciones de mercado o si se trata de condicionamientos políticos e institucionales en el caso de las organizaciones estatales. Ahora bien, hay una tercera perspectiva teórica que se denomina de convergencia o de la convergencia, que sostiene precisamente que hay una tendencia objetiva de las organizaciones a parecerse, a converger. Esto es, las organizaciones públicas y las privadas tienden a parecerse. Y esta perspectiva teórica arraiga claramente en Max Weber. Hay dos tipos de explicaciones que dan sustento a esta idea de que las burocracias públicas y las privadas se parecen. Esas dos explicaciones pueden ser complementarias o no, pero la primera señala que hay, digamos, el proceso de agigantamiento y complejización de las empresas privadas lleva necesariamente a la burocratización de las empresas privadas, de las empresas económicas privadas, y que esto supone también, digamos, en un proceso paralelo y simultáneo, la adopción por parte de criterios de eficiencia y de eficacia en el ámbito de lo público tiende a ser más semejantes las burocracias públicas a las privadas. Esta es una de las explicaciones. La otra explicación es que, dado que hay cada vez mayor injerencia estatal en el ámbito de lo privado, ya sea la sociedad y el Estado, y que las fronteras entre lo público y lo privado empiezan a ser móviles y porosas, y nosotros hemos analizado los tipos de Estado y sabemos a esta altura que el grado de intervención estatal varía según el contexto histórico del que estemos hablando. Entonces, esta mayor intervención, esta mayor injerencia estatal en el ámbito de la economía y en el ámbito de la sociedad lleva a que las organizaciones públicas y las privadas se asemejen cada vez más. Bueno, en el próximo bloque lo que vamos a hacer, como les adelantaba, es trabajar sobre la tensión y el problema de las burocracias, digamos, de la relación entre burocracia y política. Nos vemos en el próximo.